Miren qué bonito. Cada portalito como que es único, pues. Miren, estos pilares están mucho más delgaditos. Sí. Se llama La Pancha Marina. Juan Rulfo. Miren qué pieza tan. Hola amigos, estamos aquí en el Centro Histórico de Sayula, Jalisco, pueblo mágico. Miren, una cosa muy interesante es el tema de sus portales. Son 10 portales en total. Cada portal tiene una arquitectura diferente. Si se fijan allá enfrente, son como los portales clásicos, le podemos llamar, que son así redondos completamente. Es un arco, pero si se fijan, ese tiene un tipo de piedra. Acá a un lado está otro portal, pero ese tiene una moldura en la parte superior y es completamente semicircular. Todo este portal tiene otra forma. Son 3 arquitos tipo globular. Cada uno tiene como su característica, su arquitectura, y están considerados como una de las 5 maravillas, como la 5ª maravilla arquitectónica del estado de Jalisco. Este es el mercado municipal y fíjense los murales que tiene. Ahí está Juan Rulfo, escritor; Severo Díaz, meteorólogo; Fray Juan Larios, misionero; el general Manuel Ávila Camacho; Mario Moreno Cantinflas, benefactor. Fíjense que tengo entendido que hay una historia muy particular de Cantinflas aquí con Sayula. Creo que en sus épocas acá anduvo el buen Cantinflas por la ciudad de Sayula. Por ahí vamos a investigar exactamente en qué momento, qué fue lo que vino a hacer por acá, pero tiene una historia muy particular. De hecho, hay un lugar que está aquí, que es como un restaurante bar, que se llama Cantinflas, precisamente. Ya nos tocó darnos una vuelta y está muy rico, se lo recomendamos. Este es uno de los portales grandes, porque le da toda la vuelta. Vamos avanzando y nos vamos a encontrar por acá con la catedral. Fíjense qué bonito. Esta es la catedral o la iglesia principal. Ahorita ahí está el letrero y vamos a checar qué información trae. Miren qué bonito. Y esto yo casi estoy seguro que sí es cantera. Es bonito. Una piedra con un color muy característico y son diferentes colores de cantera. Porque está la cantera rosada, hay otra que es un poquito más clarita, y yo alcanzo a apreciar en esta iglesia que tienen como piedra de diferente color de cantera. Vean qué belleza. ¿Qué te parece la iglesia? Está muy bonito. Dice parroquia, la parroquia de Inmaculada. Y miren, yo creo que este es uno de los mártires me imagino que así es. Dice, viva Cristo Rey. Santa María Guadalupe, San Rodrigo Aguilar Alemán. Ahí dice sacerdote, poeta y mártir, nacido en Sayula. Ahí está, como les decía, uno de los mártires. Que, si no me equivoco, va a ser, ya ven que estuvo el tema de la guerra cristera, en donde, pues bueno, fue una época muy convulsa en donde estaba, pues había el pleito entre la iglesia y las autoridades civiles, ¿no? Y por toda la zona de Jalisco, sobre todo en la zona de los Altos de Jalisco, se dio mucho este movimiento cristero. Pero pues vemos que también acá la zona del sur de Jalisco, claro que tuvo su parte de esa etapa de la historia. De hecho hay un lugar aquí cerquita también, una cabecera de una hacienda, hacienda de cofradía, en donde tiene historias muy particulares respecto a la época de la Revolución y la época cristera. Toda esta zona fue muy activa en ambas etapas de la historia bonita de nuestro querido México. Vean allá al fondo. También este tipo de arquitectura muy singular y que se repite constantemente en el sur de nuestro querido Jalisco.
eran conventos. Prácticamente son como, pues anteriormente en los complejos que hacían de las iglesias, parroquias, venía todo también estas áreas que son habitables, como convento, en donde servía también pues para áreas de estudio y por lo que me doy cuenta, siguen en uso. Miren, nos vamos a pasar. Y esta al parecer es como una de las aulas. Ahí tienen inclusive parte de las enseñanzas que dan en esta aula. Miren. Una arquitectura pues prácticamente de la etapa colonial. Obviamente, también como en la mayoría de todos estos complejos, se llegaron a construir por etapas. Está el área como la más antigua y a lo mejor las otras áreas de una reciente construcción. Y aquí está Carmen limpiando sus pecados. Yo ni tengo pecados. No, ¿ah? No, la verdad no. Ella es pura y santa. Miren. Santa Teresa. Aquí está la Virgencita de Guadalupe. El Santo Niño. Santa Mónica. Y ahora sí que independientemente de la religión que ustedes profesen, señoras y señores, es parte histórica, todo esto siempre de cualquier lugar y sobre todo acá en México. Forma parte de nuestro acervo cultural, muy independientemente de, pues, el tema eclesiástico o de la religión. Así que siempre vale la pena que en cualquiera de las ciudades o pueblitos que puedan venir a visitar, recorrer de nuestro México, puedan visitar las iglesias, las parroquias, que siempre tienen están impregnados de esta mística histórica. Allá mero arriba, miren, generalmente siempre ponen el órgano. Alcanzo a apreciar que allá está el fondo. Hay unas iglesias que están contadas en el mundo, que cuentan con su órgano, todavía su órgano que se acciona por un mecanismo de aire. Es un tema muy interesante que luego les vamos a mostrar. Por ahí la Catedral de Morelia es una de las que tienen esos instrumentos musicales que era todo una obra el colocar. Miren esta capillita. Esta es muy notorio que es parte de las construcciones ya más nuevas dentro de todo este complejo.
Amigos, pues miren, vamos saliendo aquí de la parroquia principal, bueno, la más grande que tenemos aquí en el centro histórico de Sayula, y nos encontramos aquí enfrente, esta que parece que es otra capilla. Vamos a acercarnos, creo que está cerrado, creo que ahorita no hay acceso, pero a ver si desde aquí afuera alcanzamos a contemplar parte de la arquitectura de esta capilla, que es muy notorio que es una de las más antiguas. Y casi estoy seguro, por lo que alcanzo a apreciar, es una capilla muy famosa porque toda la parte del techo se colapsó en un temblor y quedó así, nada más como el casco. O sea, quedó como la estructura de la base y la parte de arriba pues no la tiene, ya que en uno de los terremotos que en esta región son muy comunes, se colapsó y ya no se lo volvieron a poner. Chequen nada más qué bonita toma esta. Es muy notorio que ya entramos a la primavera, miren. Está bien bonito el árbol. Se llama lapacho amarillo. ¿Lapacho amarillo? ¿Así se llama el árbol? El árbol. Órale. Está hermoso. Hay un arbolito también que da como, pero da como una flor moradita. Es, creo que igual, y ¿Sí? es blanca. Es muy similar. Esto es de las construcciones nuevas que hay aquí en la ciudad. Estas fuentes, miren, que se ven muy bonitas y más con este clima tan soleado. Y desde aquí alcanzamos a apreciar una vista así de lo que es la parroquia. Acá lo más bonito de la vista, miren. Y acá está la capilla que les comentaba, que prácticamente quedó así como la pura base, ya que la parte del techo pues se colapsó y no se volvió a poner. Y pues si alcanzan a ver desde ese ventanal, se aprecia que no hay techo. Que no hay nada. No hay techo. Y quedó así. Sin embargo, pues han tratado de conservarlo y lo circularon. Quedó como reliquia prácticamente. Y pues continuamos con el tema de los portales. Vean qué bonitos están estos portales. Y están diferentes a los otros que les mostramos. Estos, miren, también están Y están pintados también de diferentes. otro color. Ándale, Azul, fíjate que eso los sí es. otros como rosaditos. Así es. Cada portalito como que es único, pues. Miren, estos pilares están mucho más delgaditos. Sí. Ahí está mi mano. Ahorita platicábamos con uno de los chicos que está ahí en el atrio de la iglesia, que está cortando las palmas. Les preguntamos que qué es lo que se estaba preparando y dicen que pues el tema de los ramos. Van a hacer la decoración del templo. De hecho, Por la están época en aquí la los que nos puestecitos encontramos. y todo de los ramos. Gracias. Y ya entramos a otro portal que también está muy diferente. Y fíjate que me he dado cuenta que tienen constantemente estas frases en algunos lugares. Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormitamos, pero sin dejar de pensar. Ya murió y de qué, no supe de qué, tal vez de tristeza. Suspiraba mucho en lo malo, cada suspiro como el sorbo de la vida. Uno de Sachi. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Ahí está. Ahí está. Lo que les decía. Casa Cultura Juan Rulfo. Miren, hay una leyenda también que es muy conocida de acá de Sayula, que es la leyenda del ánima de Sayula. Por eso se van a encontrar a estos fantasmitas que representan el ánima de Sayula. Juan Rulfo. Ahí está. Que fíjense que ha habido controversia o polémica sobre el lugar exacto en donde nació el gran escritor, poeta Juan Rulfo. Vean nada más. Piezas prehispánicas, precolombinas. Miren, Museo de Arqueología Jesús Figueroa Torres.
si se fijan, abarca varios municipios. Por ejemplo, aquí está el municipio de Ameca, Cuyacapán, Atoyac, Poncitlán, San José de Gracia, que ya aquí prácticamente estamos hablando del área de Michoacán, y todo esto. Sierra de Tapalpa, la Sierra del Tigre. Se han hecho investigaciones geográficas, investigaciones geológicas, que hablan que esa cuenca prácticamente conectaba con todo lo que es la cuenca del lago de Chapala y formaba parte inclusive del lago de Chapala, que tenía unas extensiones muchísimo más grandes de las que tiene ahorita. Pero ya con el pasar del tiempo se separó lo que es la cuenca de Sayula con lo que es en la parte de atrás, que está el gran lago de Chapala, y que en épocas muy anteriores estaban juntas y formaban un gran lago. Imagínense las dimensiones que tenía ese lago. Pasa el tiempo, se va secando el lago y todo esto. Cuando pueden pasar por la autopista Colima-Guadalajara, pasan prácticamente por el medio de la cuenca y generalmente está seco, y es como si vieras una zona desértica completamente, arena. De hecho, son muy conocidas las tolvaneras que se hacen ahí, y a veces se pone un poquito peligroso la circulación. Y está completamente llano, completamente liso. Te indica que ahí fue la cuenca de un gran lago. Y a veces cuando es tiempo de lluvias, o hay todavía algunas zonas donde están con agua, pero con la acumulación de minerales prácticamente ya se convirtió en un salar. Y ahí está la información. Uno se acostumbra mucho a la sal de buena calidad. Por aquí tenemos cerquita, tenemos la bendición de tener cerca la sal de Cuyutlán, de allá de Colima, que es una sal con un mineral de muy alta calidad, que trae beneficios para la salud, muy diferente a la sal refinada que por ahí en algunos lugares te ofrecen. Nosotros tenemos la dicha de tener cerquita y poder consumir esa sal. Las vasijas, vean qué hermosura. Y prácticamente están completitas, están casi completitas, en muy buen estado de conservación. Miren qué pieza tan bonita. Y aquí enfrente tenemos esto, miren, Museo Metalúrgico, de donde les mostramos ahorita cuchillos Ojeda. Mira un casco, metalería y metalurgia. Y este es el asiento de Cleopatra, ahí donde Carmen se sienta a hacer su manicure, pedicure. En la noche aquí viene y
se pone a hacer su manicura.